Hola, maestros y maestras, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a la quinta sesión de este curso Comprensión Lectora. Voy a compartir pantalla. Espero que les haya parecido interesante los temas que hemos revisado con anterioridad. Siempre hablar de cómo se construye el lenguaje, la lengua, el pensamiento, pues resulta un tema muy eh, apasionante, sobre todo para los profesores que estamos frente a grupo y cuya acción, nuestra acción, pues va impactando, influyendo en la formación del pensamiento de los alumnos, sobre todo los niños más pequeños. Hoy vamos a trabajar vamos a abordar un tema que a mí me parece que es de las cosas eh, que los maestros debemos saber, que tiene que ver, por supuesto, con las cuestiones pedagógicas, pero tendremos que abordarlo desde las neurociencias. No precisamente vamos a hablar de neurociencias. Si les interesa profundizar en el tema, ustedes tendrían que revisar con mayor detalle las propuestas neurocientíficas que abordan la construcción del pensamiento y del lenguaje. Hoy vamos a trabajar cuáles son las habilidades para la comprensión lectora. Me permito recordar algunos temas que con anterioridad ya hemos abordado y que nos han dado elementos para comprender la comprensión lectora, pero no solamente desde el lenguaje, desde el enfoque lingüístico, sino como una construcción humana y como tal en una construcción social que tiene fuertes vínculos con las cuestiones culturales. El lenguaje es una construcción de los humanos cuando vivimos en sociedad y son parte de esa cultura que nos distingue, que nos identifica con algunos, con algunos de nuestros congéneres más cercanos, pero también nos identifica con toda la humanidad. Habíamos comentado que somos los únicos seres capaces de construir códigos a partir de signos, de símbolos, de sonidos y coincidir en ellos, tener coincidencia, ser aceptado ese código por grandes grupos humanos. Y el lenguaje en sí, así como una categoría más amplia, pues nos distingue, por supuesto, de todas las formas de vida con las que compartimos el planeta. Comentamos en algún momento que una competencia es un sistema de conocimientos, habilidades y destrezas que se manifiestan frente a una situación concreta, que son graduales, se desarrollan y mejoran en situaciones adversas, que son efectivamente preventivas, son preventivas, inacabadas e inherentes al ser humano. Entonces, todo trabajo que se quiere hacer con competencias debe considerar estas características, ya que si queremos hacer un proyecto por competencias que resuelva un problema, va a ser muy difícil. Lo va a resolver a largo plazo. Es decir, va a evitar que el problema se agrave o va a evitar que el problema se presente. No son soluciones remediativas cuando trabajamos con competencias. Siempre debemos observarlas como un elemento para la prevención de los problemas. También comentamos que las dimensiones de la comprensión lectora son el texto, las situaciones, los procesos y el contexto, ¿no? Esto nos lo señala el programa PISA y que pues necesitamos leerlo también con mayor profundidad. Los enfoques que abordan la comprensión lectora y lingüístico, centrado en cuestiones gramaticales y fonológicas, la corrección de la escritura y la corrección de la lectura. El enfoque psicolingüístico que además incorpora
los procesos mentales que se desarrollan cuando leemos, cuando escribimos, cuando escuchamos, cuando hablamos y que se generan al interior de nuestro cerebro. Y por supuesto el enfoque sociocultural, que es el enfoque más completo, en mi opinión, el más completo y el más actual, que incorpora no solamente las cuestiones gramaticales y fonológicas, sino también los procesos mentales que se construyen cuando leemos y escribimos, y sobre todo que lo incorpora en un contexto de cultura donde el mensaje tiene un significado, donde el emisor del mensaje tiene una intención, donde el receptor del mensaje tiene otra intención, no necesariamente la misma, y que todo esto ocurre en un momento histórico determinado, donde las condiciones incluso eh, climáticas pueden influir, las condiciones políticas pueden promover la, la lectura o la redacción de ciertos temas, las cuestiones económicas, las cuestiones de salud, como lo vivimos ahora, las cuestiones familiares, todo esto influye en cómo se emiten mensajes y cómo se reciben. Así también van haciendo modificaciones en los canales de transmisión. Los, el contexto es un elemento fundamental para comprender el lenguaje. Hemos hablado también de un elemento fundamental que es el concepto de prácticas sociales del lenguaje. Es decir, nosotros leemos, escuchamos, escribimos y hablamos como una forma de comunicar nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestras aspiraciones. Para eso lo utilizamos. Entonces, en este enfoque sociocultural, la corrección gramatical, la corrección fonológica o fonética puede quedar disminuida frente a la importancia de generar mensajes que permitan comunicarnos en situaciones diferentes. Puede ser una comunicación correcta o no. Lo importante es que sea una comunicación eficiente, que nos pueda permitir mantener, construir, desarrollar, preservar el vínculo que tenemos con las otras personas y sin digamos, ser la prioridad, la conservación y la pureza del lenguaje. Estas prácticas sociales del lenguaje nos remiten a la vida cotidiana, a la forma en que las personas buscamos expresarnos eh, frente a situaciones reales, frente a situaciones de vida. En esa identificación del lenguaje como práctica social, en esa búsqueda de inspirar a los alumnos a ser más que eh, a ser lectores, a que lean por interés, por gusto. El papel del profesor es un elemento fundamental, porque comentamos la sesión pasada, él es el responsable de identificar las condiciones en las que se encuentra el grupo el grupo de clase. Claro, cuando hablamos del profesor estamos hablando de un sujeto en relación a un grupo de clase, en relación a un contenido, a un currículum. Este profesor es quien con el conocimiento que tiene del grupo y su experiencia eh, construye y diseña experiencias de aprendizaje mediado en las cuales se convierte en un acompañante del alumno, se convierte en digamos, en alguien que va transitando el camino eh, junto con el aprendiz. Se esperaría que el profesor tuviera un poco más de experiencia en ese camino, en ese transitarlo, para poder hacer llamadas, apoyos, generar direcciones, orientaciones, consejos, tips para que el alumno vaya haciendo de la lectura
una experiencia de aprendizaje significativo eh, a partir de la mediación que tiene el profesor. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de las habilidades, que se involucran en el acto social de la lectura. Eh, no solamente se lee en relación a un texto, sea este cual sea, un libro, un mensaje de texto, un portador de texto cualquiera, un anuncio en la calle, un panfleto que nos obsequien, publicidad, etcétera. Y en ese acto se manifiestan habilidades. ¿Qué es una habilidad? Bueno, es una capacidad de hacer algo, pero de hacerlo correctamente y con facilidad. Por lo general, cuando aprendemos a leer, no somos hábiles. Bueno, de hecho, siempre, siempre ocurre que al enfrentarnos por primera vez a la lectura, no somos hábiles, porque desconocemos los códigos, porque desconocemos los sonidos, porque desconocemos la forma de irlos agrupando, etcétera, porque desconocemos el significado de las palabras. Entonces uno se vuelve hábil, se va construyendo la habilidad. Esto es muy importante, maestros, compañeros, porque a veces les pedimos a los estudiantes, a los niños, que hagan cosas que ellos no pueden. No porque sean flojos, no porque sean perezosos, no porque no quieran, simplemente porque no han desarrollado la habilidad. No tienen esa capacidad para hacer las cosas. Además, se las pedimos que lo hagan correctamente. Y cuando se hace correctamente es cuando ya somos hábiles. Entonces, más que pedir una lectura o una redacción correcta, tendríamos que preocuparnos por avanzar en esa corrección. No importa el nivel educativo en el que estemos. Con los niños muy pequeños, con los pequeñitos de preescolar, bueno, pues la habilidad se va dando a partir del lenguaje, de cómo desarrollan el lenguaje, de cómo van reconociendo el lenguaje escrito, de cómo van identificando y refiriendo, asociando sonidos con palabras y palabras con objetos o con ideas. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso, porque en ocasiones le pedimos a los alumnos que hagan cosas que no pueden. Por ejemplo, para leer un texto y tener cierta fluidez, es muy importante que nosotros entrenemos a ciertos músculos de la cara que nos permiten ir construyendo los sonidos. Entonces, cuando se es muy pequeño, obviamente no, esos músculos no se han desarrollado. ¿Sí? Esos músculos no se han desarrollado, no se han vuelto flexibles como cuando ya somos adultos y estamos acostumbrados a hablar. Si ustedes han intentado aprender o en el momento en que han aprendido un idioma que no es el materno, nos cuesta trabajo por eso, porque además de comprender la cultura en la cual surgen estas palabras, estos sonidos y estos significados, los músculos de la cara tienen que activarse y no son los mismos músculos los que se activan para nuestro idioma materno que para un idioma diferente. Eso debemos tenerlo muy en cuenta por si queremos nosotros que los niños lean comprensivamente, debemos saber eso, ¿no? Tenemos que desarrollar en ellos la movilidad también de los músculos de la cara y ya veremos que no solamente eso, sino también
los músculos de los ojos. Entonces, para leer, para comprender lo que un texto nos dice, debemos desarrollar habilidades. Y esas habilidades no solamente son cognitivas, maestros. No solo, leer no es solamente un acto mental, también es un acto físico. Les comentaba yo primero, pues hay que desarrollar los músculos de la cara que nos van a permitir pronunciar las palabras, ¿no? Pronunciar las palabras de tal manera que sea comprensible el mensaje. Intenten ustedes, por ejemplo, en la aplicación de WhatsApp, dictar un mensaje de texto. Intenten eso y verán cómo con mucha frecuencia la aplicación nos escribe palabras por otras. Pero no es que la aplicación no escriba bien, es que nosotros no estamos pronunciando correctamente la palabra. Y entonces la aplicación escribe lo que escucha. Entonces, ese ejercicio nos puede hacer notar que leer y hablar son actos también físicos, no solamente son intelectuales. Y para eso se tienen que desarrollar habilidades de nuestro cuerpo. En este caso, estamos hablando de los músculos de la cara, pero también de los ojos. Por ejemplo, se tiene que abordar, se tiene que desarrollar la agudeza visual. ¿Qué significa eso? Bueno, la agudeza visual es esa capacidad que llegamos a tener para identificar los detalles, para identificar el detalle. Una persona tiene agudeza visual cuando identifica las cosas que pasan desapercibidos para la mayoría. Identifica un pequeño punto, un objeto pequeño, eh, una, digamos, una característica, una, un elemento que podría pasar desapercibido para cualquier otra persona. Entonces, la agudeza visual nos permite ir encontrando esos pequeños detalles en la lectura que son importantes para su comprensión. Un niño pequeño esta agudeza mental no la tiene. Y a veces tampoco los adolescentes, si no ha sido desarrollada. A veces los adultos carecemos de ella, ¿no? Entonces, sobre todo en una época donde estamos más acostumbrados a la imagen. Entonces, la imagen eh, nos, nos presenta y además, entre más grande sea la imagen, mejor. Entonces, esa imagen enorme nos hace perder detalles que no nos favorecen el desarrollo de estabilidad de la agudeza visual. Entonces, junto con la flexibilidad focal, van haciendo que nuestra comprensión lectora se vaya desarrollando, ¿no? La flexibilidad focal es esa capacidad que tenemos de enfocar cerca y lejos, ¿no? Puedo ver lejos, pero si yo lo deseo, puedo leer cerca. Y decía hace un momento, hoy cuando la imagen entre más grande sea mejor, es mejor, pues nuestra flexibilidad focal tiene dificultades para desarrollarse, ¿no? Porque vemos aquello grande, estamos acostumbrados a ver imágenes grandes. Pregúntense de qué tamaño es la televisión que tenemos en casa, ¿no? Entre más grande parece que es mejor. Entonces, después de pasar
de una imagen tan grande como la televisión, ahora vamos a pasar a un libro donde las letras son pequeñas y en ocasiones extremadamente pequeñas. No sé ustedes qué opinen del tamaño de la letra en la que generalmente está escrita la Biblia, pero realmente es muy complicado. A veces tenemos que usar una lupa, algo para ver esas letras, ¿no? Piensen en algunas ediciones del Quijote de la Mancha, pues uno tiene que hacerse de apoyos para poder leer aquella letra. Entonces esa habilidad de ver de lejos y de poder ver de cerca se llama flexibilidad focal y la tenemos que desarrollar. Así también como la visión periférica. Esa visión periférica nos amplía la forma, nos amplía el contexto en el que se lleva a cabo la lectura. Nos amplía, digamos, eh, el contorno de lo que estamos observando. Entonces, la lectura de portadores de texto nos permite, a partir de esta visión periférica, comprender los detalles que enmarcan el texto. La percepción de profundidad. Esta y la sensibilidad de contraste son esas habilidades que nos permiten diferenciar el fondo y la figura. La figura fondo, o sea, cuál es la imagen principal y cuál es todo, qué es todo eso que la rodea. Claro, estamos hablando de imágenes, pero son necesarias también para la lectura, para poder habilitar nuestros ojos en en la, en el camino, en el deslizarse de izquierda a derecha en un texto. Entonces, no es un acto, la lectura no es un acto meramente intelectual. Es también es un acto donde se ve comprometida la madurez física de las personas. Entonces, no pidamos a los niños más pequeños que puedan leer de manera comprensiva si estas habilidades no las tenemos desarrolladas. Primero, preguntémonos si nuestros alumnos de secundaria, de preparatoria, incluso de la licenciatura, si tienen estos elementos desarrollados para después poderles pedir que identifiquen detalles de la comprensión o que sean capaces de enfocar a diferentes palabras en el texto o que puedan contextualizar el texto en un espacio más amplio o que puedan diferenciar la información relevante de la no relevante. Entonces, esto es muy importante que lo identifiquemos para, en dado caso de que no se haya desarrollado, pues generar actividades para que estos procesos, este desarrollo se presente, ¿no? Encuentra las 7 diferencias. Es un ejercicio muy interesante para ir eh, desarrollando la agudeza visual. Encuentra las 7 diferencias. Encuentra las 2 diferencias. Encuentra una diferencia. Encuentra la manzana en toda una imagen. Eso nos puede ir desarrollando la agudeza visual. ¿Qué observas? ¿Qué es lo primero que ves en la imagen? ¿Cuántos animales encuentras en la imagen? Todo eso nos va a servir para ir desarrollando estas habilidades físicas que también son necesarias para la lectura comprensiva. Gracias. Para que se dé para que se dé se desarrolle esta habilidad intelectual que se llama lectura comprensiva, hay que tener en cuenta que hay condiciones previas.
No esperemos que un niño lea comprensivamente desde el primer día que se lo pedimos. Tiene que haber condiciones previas. Lo hemos repetido ya muchas veces. Para empezar, el conocimiento y uso del código común, del lenguaje en el que está escrito. Si nosotros queremos que un niño aprenda a leer o que se lea comprensivamente, debemos asegurarnos que la persona conoce el código, que lo comprende, que lo entiende, que puede decodificar y codificar grafías. Eso tenemos que darnos, nos tiene que quedar perfectamente claro. Que tenga una familiaridad con la direccionalidad de la lectura. Parece una cuestión de nada, maestros, pero el saber, el entender que leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo es muy importante porque de esa manera vamos organizando la información y de esa manera comprendemos y organizamos el mundo. De esa manera nuestro pensamiento se va construyendo a partir de la direccionalidad de la lectura. De este lado del mundo donde escribimos de izquierda a derecha, por lo general somos culturas muy remediativas. O sea, siempre estamos actuando aquí, siempre estamos remediando cosas. Las culturas que escriben de derecha a izquierda, por lo general, son muy preventivas. Siempre están pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro, y están buscando la manera de que ese futuro sea bueno. Nosotros siempre estamos aquí en la emergencia. Ellos están siempre en la prevención. Entonces, esa direccionalidad de la lectura nos ayuda a construir el mundo y el significado que le damos. Entonces, nosotros debemos, sobre todo en las edades muy tempranas, debemos ser cuidadosos en cómo orientamos a los niños a cómo se lee y cómo se escribe. ¿Mm? Se debe tener conocimiento de las diferentes estructuras básicas de los textos. O sea, el joven, me voy a referir a los jóvenes porque ya decimos que los niños muy pequeños no pueden, por edad, por madurez, no pueden leer comprensivamente. Hay que enseñarlos, hay que enseñarlos. Ellos pueden entender lo que dice una lectura, pero comprender una lectura es más complejo que entender de qué se trata. ¿Sí? Deben tener conocimientos de las estructuras básicas de los textos. Un joven debe saber qué tipo de texto está leyendo. ¿Estoy leyendo una carta? ¿Estoy leyendo una demanda? ¿Estoy leyendo una denuncia? ¿Estoy leyendo una queja? ¿Estoy leyendo un ensayo, un artículo, una novela, una noticia? ¿Qué tipo de texto estoy leyendo? Ya de ahí empieza el asunto de comprender lo que voy a leer. No es lo mismo si voy a leer una carta o si voy a leer un mensaje de texto de WhatsApp. No es lo mismo leer un correo electrónico a leer eh, una denuncia. No es lo mismo leer un artículo en Facebook a leer un artículo en una revista indexada. Ese tipo de cosas debes saberlas. ¿Qué texto estoy leyendo? ¿Mm? Debe tener fluidez lectora. Entonces, ¿para qué? Pues para que esa, esa constancia, esa, ese continuo de la lectura le permita ir comprendiendo el significado de todas esas palabras en conjunto. Una persona que deletrea, un niño que deletrea, todavía está construyendo en su cerebro la palabra y el significado de la palabra. Una persona que lee con fluidez puede ascender a la comprensión de lo que está leyendo. Intenten hacerlo ustedes.
Vayan a un libro que no conocen. Vayan a un tema en el que no están familiarizados. Lean, por ejemplo, sobre neurociencias o sobre física cuántica. Lean un libro de química y verán, yo lo he hecho, y verán cómo cuando se presentan palabras que no conocemos, es esa lectura de atorón, ¿no? Me voy atorando y regreso a ver si puedo pronunciar bien la palabra y entonces pierdo de vista los detalles, pues pierdo de vista lo que estaba yo leyendo. Entonces, la fluidez lectora es muy importante y esa se obtiene con la lectura, claro, a partir de ejercicios permanentes de lectura, pero también con la familiaridad del tema. Les he platicado mi propia anécdota, ¿no? Cuando llegué a la universidad, a la UNAM, en el primer semestre de la licenciatura en Ciencias Políticas, me tocó un profesor chileno. Era el primer día de clases en la universidad, mi primera asignatura. O sea, yo venía de la preparatoria, de aprendizajes generales. Y nos tocó con una asignatura que se llamaba algo así como teoría política. El maestro llegó con un alterón de libros y nos repartió libros a cada uno de nosotros. A mí me tocó el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Por supuesto que yo no pude ni siquiera avanzar de la primera página, porque no estaba familiarizada con el tema. Entonces debemos tener cuidado nosotros con eso y no esperar que un alumno pueda comprender un texto técnico o comprender un texto si es que no está familiarizado. Y ese error lo cometemos mucho en la licenciatura, en la educación superior. Queremos que nuestros alumnos de primer semestre sean capaces de leer comprensivamente e interpretar un texto. Y no solamente eso, queremos que lea comprensivamente, que interprete el texto y que escriba un ensayo. O sea, yo recuerdo que hace años, eso yo lo hice, yo digo, qué error cometí, qué errores tan grandes cometí al pedirle eso a mis alumnos. Si no están familiarizados con el tema, difícilmente pueden entenderlo. Y por supuesto, maestros, debe haber una actitud positiva por parte del lector y deseos de leer. Si el alumno, si el sujeto, si la persona no tiene deseos de leer, pues no va a hacer, no lo va a hacer, y mucho menos lo va a hacer de manera comprensiva. Tiene que haber una actitud positiva de aceptación a la lectura, de gusto por la lectura, de disfrute de la lectura y de interés por leer y leer comprensivamente. De otra manera, es muy difícil que podamos lograr que nuestros alumnos lean comprensivamente. Entonces tenemos que preocuparnos porque en esas experiencias de aprendizaje mediado que vamos diseñando, se vaya desarrollando, por supuesto, el gusto por la lectura y que el alumno encuentre o el sujeto encuentre en el acto de leer satisfacciones, éxitos y recompensas y no frustraciones, ¿no? Y fracasos. Si los enfrentamos como el maestro me enfrenta a mí al 18 Brumario de Luis Bonaparte o al Capital de Carlos Marx o a La vida y sentido de Jung, cuando estoy en preparatoria, pues entonces lo único que voy a hacer es generar espacios de frustración y de fracaso que llevan a una actitud negativa. Entonces seamos cuidadosos al elegir el texto y al elegir las actividades que vamos a realizar y al diseñar los objetivos que tenemos para la lectura. De eso depende que los jóvenes o los alumnos logren tener esta actitud positiva y el deseo de leer como parte de su vida cotidiana. Bueno, decíamos, estas son las habilidades físicas que se involucran en la comprensión lectora.
¿no? La agudeza visual atiende al detalle, la sensibilidad al contraste nos permite diferenciar la figura del fondo, la percepción de profundidad es esa visión simultánea con los dos ojos que nos permite ver con mayor claridad la imagen, la letra, en este caso, el poder utilizar al mismo tiempo los dos ojos. No es lo mismo si leemos cubriéndonos un ojo y después el otro, así lo hacemos con los dos ojos. Entonces, la presencia de alguna enfermedad o algún padecimiento de nuestros ojos, como la miopía, el astigmatismo, la debilidad visual, todo eso puede influir en la comprensión lectora. La visión periférica, que aumenta el campo visual, la flexibilidad focal, cerca lejos, ¿no? Que nos permite graduar la visión de títulos, por ejemplo, de subtítulos, eh, de imágenes y texto. En fin, es algo que hay que desarrollar para que podamos comprender lo que leemos. Entonces, cuidado, debemos estar atentos a estos detalles a fin de, si no existe eh, una, eh, una, un desarrollo de estas habilidades, pues nosotros mismos irlas promoviendo, ¿no? En la medida de lo posible. Ahora, las habilidades intelectuales, las habilidades que se desarrollan en el intelecto para la comprensión lectora, yo las divido en varias cosas. Las divido en habilidades que se desarrollan en interacción con el texto. Cuando estoy leyendo un texto, ¿qué es lo que lo que voy desarrollando? Bueno, la habilidad de buscar información en relación a eh, un tema, buscar información, ¿no? Entonces, para eso me sirve el poder identificar los detalles. O sea, voy buscando información, pero no busco en abstracto, no busco hacia nada. Ese acto de buscar información de nada, pues obviamente lo que nos dice es que estamos leyendo como un acto de ocio. Voy a ver aquí, a ver qué me contesta Siri, ¿no? Estoy en un acto de ocio. Entonces, buscar información en relación a un tema. Después debo seleccionar o debo aprender a seleccionar la información importante. Selecciono información de fuentes confiables, selecciono información de fuentes primarias, de fuentes secundarias, cuál tipo de fuente voy a preferir en ese sentido. Entonces, debo aprender y desarrollar esa habilidad de seleccionar información. Y eso me va a llevar a discriminar la información relevante y distinguirla de la irrelevante. No quiere decir que esa información irrelevante no sirva. Quiere decir que es irrelevante para este tema. Esa no es relevante para este tema. Entonces debo preferir la información relevante. Debo aprender a identificar las palabras clave, las palabras más importantes que están en el texto. Y también saber identificar la secuencialidad, las relaciones que se establecen entre las ideas del texto, eh, ideas causa, ideas efecto, y también la secuencialidad de las ideas. Eso me implica un acto de jerarquización
de ideas que me permitan reconocer cuáles son las ideas generadoras de otras ideas y cuáles son las ideas secundarias o ideas, digamos, que sirven para aclarar las cosas, que si las elimino, si las elimino no alteran el texto, en contraste con ideas que si las elimino cambian totalmente el sentido de la lectura del texto que estoy leyendo. Y por supuesto, tengo que aprender a preguntar qué quiere decir el autor cuando señala tal cosa. ¿A qué se refiere? ¿Existe una forma diferente de expresar lo que el autor dice? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué ocurre si quito esta palabra y pongo otra? ¿Qué tal si pongo un sinónimo? ¿Puedo hacerlo? Tengo que preguntar qué quiso decir, a qué se refiere, qué significa para mí lo que está diciendo el autor. Hay otros autores que hablan y abordan el mismo tema, abordan la misma, desarrollan la misma información, ¿no? En algún otro texto del autor encuentro referencias sobre este tema, sobre todo si estamos tratando de comprender el pensamiento de un autor, ¿no? Si ustedes han leído los libros de García Márquez, que seguramente sí, se darán cuenta de que de manera recurrente encontramos imágenes en un texto que aparecen en otro. Entonces él va utilizando imágenes en todos sus textos que nos permiten identificar un estilo, una forma de construir la imagen en el texto. Hay otras habilidades que se llaman habilidades superiores del pensamiento y que esas se desarrollan no solamente en relación con el texto, sino en relación con la lectura, con la escucha atenta, con las diferentes situaciones cotidianas, pero que no, pero que tiene que ponerse atención en ellas, porque no surgen por generación espontánea. No son un asunto de solamente crezco físicamente y ya lo desarrollé. Tiene que ver con crecer y madurar físicamente, pero no se desarrollan solamente por ese hecho, ¿no? Y son las habilidades superiores del pensamiento. Estas habilidades, por ejemplo, entre otras, pues son el pensamiento crítico. Yo no debo aceptar lo que se me dice en un texto solamente porque está escrito. Y esa es una tendencia general. Si está escrito en el texto, consideramos que es verdad. Entonces, eso creemos todos en algún momento, que lo que dicen los libros es verdad. Cuando vamos creciendo y vamos entendiendo cosas, nos damos cuenta de que lo que está en el libro es una postura, una opinión de alguien, de un autor, y que podemos criticarlo, no importa si es Piaget o Vygotsky, lo podemos cuestionar, criticarlo, encontrar los puntos débiles que tiene la lectura. Entonces, el pensamiento crítico es fundamental para leer comprensivamente. El pensamiento abstracto, sin duda, es importante. ¿Qué significa abstraer? Significa que soy capaz de evocar la cosa sin tenerla frente a mí. El acto de leer nos obliga a imaginar cosas, a invocar las cosas sin que estén presentes, a evocar las cosas sin que haya una referencia material de ellas. El pensamiento abstracto es sumamente importante en el acto de leer, sobre todo si estamos leyendo textos que no están ilustrados. Por eso la importancia de que con los niños pequeños se utilicen textos ilustrados, porque él va a ir transitando de esa manera de la contemplación viva. Vamos, la contemplación viva es lo material, lo concreto, ¿no? En el caso del libro, la ilustración ya es una abstracción, ¿no? Pero aún así, todavía tiene referentes
de la cosa misma y lo va articulando con el texto. Entonces es muy importante desarrollar con los niños o trabajar con los niños pequeños esta cuestión de los textos ilustrados y con los jóvenes más grandes ir hablando, ir buscando desarrollar su pensamiento alrededor de cuestiones de las cuales no existe una referencia material, sobre todo cuando hablamos de temas sociales. La economía, por ejemplo, la democracia, las formas de gobierno, no, las intenciones no tienen referentes materiales ni físicos. Entonces, el acto de leer comprensivamente nos obliga a desarrollar o requiere, mejor dicho, de tener desarrollado en cierta medida el pensamiento abstracto. La percepción de las cosas, la percepción tiene que ver con un significado que le doy a las cosas, el significado que le doy a lo que leo. Y esa percepción tiene que ver con cuestiones valorativas. ¿Cuál es el significado que le doy yo a la lectura de la Biblia, de El Quijote, de un libro, de un libro ilustrado, de un cómic? ¿Qué significado le doy yo a la lectura de un texto, de un mensaje de texto? ¿Cuál es la percepción que tengo de lo que leo, del significado de las palabras, de la idea que me transmite el autor? La atención. Soy capaz de concentrarme, de atender lo que estoy leyendo, de enfocarme en lo que estoy leyendo, de, de, de entregarme a la lectura, de establecer esa relación personal e íntima con el libro y con el autor que lo escribe. La atención selectiva. No soy capaz de identificar y diferenciar las ideas de un texto. Soy capaz de transitar de las ideas principales de un capítulo a las ideas principales de otro. El análisis y la síntesis. Entiendo el libro a partir, o el texto a partir de las ideas, y después soy capaz de reunirlas para comprender la totalidad del texto, del documento que leí. Puedo imaginarme cosas, me imagino cosas cuando estoy leyendo. Necesito imaginarme cosas, sobre todo si es un libro, no es un libro ilustrado, o si es un libro que incorpora elementos abstractos. Me imagino cosas, soy capaz de imaginar lo que el autor me está queriendo decir. Hay autores, sobre todo las novelas, que es muy fácil, digamos, construir la imagen. Leamos a Gabriel García Márquez, insisto yo con él porque me parece que es muy representativo, y veremos que es muy fácil, se generan imágenes tan claras que nos provocan sentimientos y sensaciones. Yo tengo un amigo que me dice, yo leo a García Márquez y me da sed. Bueno, eso quiere decir que la imagen es tan vívida que se la puede imaginar tan real que incluso le genera sensaciones como tengo sed. Sin duda la memoria es una de las habilidades que se desarrollan y que deben considerarse para la lectura comprensiva. Si no tengo memoria, si no he desarrollado la memoria, pues entonces pierdo de vista cualquier otra cosa. Tengo que ser capaz también de inferir y anticipar ideas. La memoria
me permite tener un punto de partida para después inferir y anticipar cosas en el libro. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en este libro, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo puedo ir imaginándome el rumbo o cómo puedo ir transitando el mismo camino que el autor del libro transitó en el momento en que lo iba escribiendo. Tengo que hacer inferencias, ¿no?, de lo que posiblemente me esté reservando la lectura. Y por supuesto, hay dos habilidades superiores del pensamiento que son fundamentales no solamente para la lectura, sino para el desarrollo de cualquier competencia común, de las competencias comunicativas y por supuesto de cualquier acto mental en la vida de los sujetos, que es la reflexión y la metacognición. La reflexión en el sentido de qué me deja esta lectura, qué significa para mí, de qué manera me cambia el, el sentido en el que yo estaba mirando las cosas, cómo interiorizo el, el significado, la idea del autor en lo que yo misma sé o entiendo y he adquirido con otras lecturas. ¿Para qué me sirve esto que acabo de leer y que ya ingresó a mi cerebro? Ya está en el almacén de cosas que conozco. ¿Para qué me sirve? De qué manera me, me hace diferente? No estoy diciendo me hace mejor, me hace diferente, me hace pensar de una manera distinta el mundo. Y la metacognición que me lleva a preguntarme cómo es que leí, cómo es que este texto sí lo aprendí, sí lo comprendí. La metacognición es ese proceso que me hace preguntarme acerca de mis propios actos de aprendizaje. En este caso, que tendría que hacerme pensar en mis propios actos de lectura, en cómo lo hice, cómo lo logré, de qué manera puedo hacerlo mejor. Este texto sí lo entendí. ¿Por qué? Porque este texto sí lo entendí y otro que leí sobre el mismo tema no lo entendí. Porque sí comprendí lo que decía este autor y el otro autor no lo comprendí. ¿Qué debo hacer para poder comprender otros textos sobre el mismo tema? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde debo buscar la solución a mi problema de comprensión lectora de unos textos y de otros no? ¿Qué es lo que debo hacer para mejorar mi comprensión lectora? ¿Cuáles son mis puntos, mis fortalezas cuando leo comprensivamente? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué estoy haciendo mal que puedo corregir? Ese es un proceso de metacognición. Y ese, digamos, es un proceso que debe acompañarnos a lo largo de toda la lectura. Yo creo, maestros, que a esta distancia de nuestro curso ya hemos podido identificar que leer comprensivamente es un estado al que se llega, es un estado que se alcanza, es un logro, es un avance, es una evolución de nuestra forma de leer. Y espero que vayamos estando de acuerdo en que este camino lo tenemos que transitar acompañados, que no podemos hacerlo nosotros solos, ¿no? Necesitamos a alguien que nos acompañe, que vaya con nosotros, y al mismo tiempo nosotros debemos entender que somos quienes debemos acompañar a nuestros alumnos en este
alcanzar no solamente a ser hábiles, sino ser diestros en la habilidad de leer. La destreza es una habilidad desarrollada, es una habilidad que se, que se presenta en su máximo desarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para llegar a ser diestros en la lectura? Pues hay quien considera que esto tiene que ver con un entrenamiento, con la práctica, con la constancia y con el desarrollo de la motivación intrínseca. En mi particular opinión, yo me adscribo a este tipo de propuestas. Si queremos leer comprensivamente, no lo podemos hacer si leemos de vez en cuando, sino que tiene que haber un proceso sistemático, constante, dirigido, que vaya entrenando la mente y que vaya, por supuesto, entrenando el ojo y que vaya, por supuesto, entrenando nuestros músculos faciales. Esa práctica constante, ese entrenamiento de nuestro cerebro, de nuestros ojos, de nuestra cara, es la que nos va a permitir elevar el nivel de eficiencia de la lectura. ¿Qué significa elevar el nivel de eficiencia? Que cada vez lo vamos a ir haciendo mejor, mucho, de una manera más asertiva y también mucho más rápido. Cuando empezamos a leer comprensivamente, cuando ya estamos entrando en ese nivel, leemos comprensivamente porque regresamos a ver qué dijo, regreso en el párrafo y sigo leyendo. ¿Qué dijo? A ver, y vuelvo a leer, tengo que leer 2, 3 veces el mismo párrafo para entender lo que está diciendo el autor. Conforme vamos siendo más hábiles y diestros, esta práctica, este acto de leer comprensivamente, se va haciendo de una forma más rápida, más precisa, más asertiva y en menor tiempo. Se hace más rápido. Entonces es, una, es un asunto de desarrollo, no es un asunto que surja de manera espontánea. Entonces les agradezco mucho, voy a dejar de compartir, les agradezco mucho su atención a este tema, espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan ustedes muy buen día. Namaste.